Identidades. Bienvenidos nuevamente a un episodio más de Identidades, que es una producción del Centro de Documentación e Investigación de las Artes de la Secretaría de Cultura de Michoacán. Y tenemos la fortuna de volver a contar con la presencia del doctor Antonio Ruiz Caballero, quien es profesor investigador de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, a quienes ustedes ya conocen porque ya hemos hecho algún otro programa con él. Y hoy vamos a hablar de un tema también muy relevante. El doctor, se encuentra por publicar un libro que se llama Polifonías de la Tradición Oral en el Pacífico Mexicano. El repertorio para Cuaresma y Semana Santa en la comunidad náhua de Ostula. Y bienvenido Antonio, platícanos un poquito sobre esta investigación que realizaste y que estamos por verla ya concretada en un libro. Muchas gracias por la invitación, en primer lugar, es un gusto colaborar de nuevo con ustedes. El libro del que vamos a tratar el día de hoy es el resultado de una investigación que realicé para mi doctorado. En este caso fue un doctorado en Historia del Arte y Musicología por la Universidad Autónoma de Barcelona y es una investigación que inicié desde el año de 2012, pero que yo no me atreví a ir a la comunidad de Ostula en ese momento por la situación conflictiva. En ese momento estaba muy caliente el asunto y a partir del año 2015 sí me atreví a ir y comencé la investigación con esta comunidad, específicamente con el grupo de cantores, que también se llaman la cantoría, que es un grupo de cantores muy interesante porque ellos conservan una tradición de canto en latín y en español, aunque también hay cantos en náhuatl, que es la siguiente etapa de investigación. Esta cantoría es muy interesante porque cantan lo que se ha categorizado como cantos multipartes o polifonías de tradición oral, ¿no? Es una tradición que evidentemente viene de Europa y que yo sostengo en esta investigación que llegó en el momento de la evangelización y colonización, ¿no? Con los misioneros, con los franciscanos que estuvieron en la costa sierra de Michoacán. Los agustinos aparentemente también por ahí tuvieron algún papel, y después en realidad el clero secular también desde la década por lo menos de 1570 estuvo ya haciéndose cargo de la región, ¿no? Que también hemos invisibilizado al clero secular como un actor fundamental en la evangelización. Como parte de este proceso de evangelización, en realidad se introdujeron saberes occidentales y cristianos de muy distinta, muy variados, ¿no? Entre ellos fueron los saberes no solamente musicales, sino todos aquellos saberes rituales que tienen que ver con el culto cristiano. Es decir, hablamos de música de evangelización y hay algunas que podríamos categorizar como algunos géneros que podríamos categorizar como música propiamente de evangelización, como las canciones de doctrina, ¿no? Para memorizar los contenidos del catecismo. Pero hay que tener en cuenta que también se trata de establecer desde el siglo XVI el culto cristiano, ¿no? Recuerdo que en el programa pasado hablábamos de la liturgia, que es el culto oficial de la Iglesia, ¿no? Que yo creo que además del culto en latín, desde ese momento se empieza a establecer un culto en las propias lenguas indígenas, ¿no? Pero es muy interesante que en Ostula se conserve el canto de la liturgia en latín, que fue la lengua oficial de la Iglesia Católica hasta la década de 1970, ¿no? Todos los cantores cuentan cómo ellos tenían esa tradición en latín y que a partir de la década de 1970 los sacerdotes dijeron, bueno, ya la liturgia en latín ya no se va a celebrar, muchas gracias, ¿no? Ya no es requerida su participación, y ellos, parte de su resistencia ha sido mantener el culto en latín, ¿no? Evidentemente la misa no, porque la misa la celebra el sacerdote y desde entonces se ha celebrado en español. Ellos dejaron de cantar la misa en latín desde entonces, pero han continuado la celebración de los oficios de cada fiesta en latín, ¿no?
Y aparte de los oficios, que propiamente son en latín, también tienen alabanzas y alabados en español, ¿no? Entonces la investigación gira en torno a esto. Tiene una parte histórica que trata de demostrar pues justamente este proceso histórico por medio del cual se introducen los saberes musicales y ceremoniales para la celebración del culto en su vertiente de la liturgia y en su vertiente de la devoción, que es en donde entran estos cantos en español. Tiene obviamente toda esta parte etnográfica que trata de describir las ceremonias de la Semana Santa y de reflexionar sobre ellas. También hay una reflexión sobre el tiempo del calendario ritual, que ahí hay algo muy interesante porque tiene que ver con cómo se impone el calendario litúrgico católico, pero se traslapa, se funde de alguna manera con un calendario preexistente que tiene que ver con los tiempos de secas y de lluvias, ¿no? Entonces es muy interesante porque en el mundo católico la cuaresma inicia el miércoles de ceniza, y ese tiempo de penitencia, de dolor, de meditación, que busque el arrepentimiento de la gente, termina cuando termina la Semana Santa, el domingo de resurrección, porque es cuando Cristo resucita y entonces se acaba el tiempo de penitencia, regresa, digamos, ya a la alegría, ¿no? Pero en Ostula no. En Ostula los cantores me decían, es que la cuaresma termina el jueves de Corpus. Y yo dije, caray, pues ¿por qué no? Y entonces indagando un poco más y también obviamente bebiendo de otras investigaciones que ha habido sobre la región, por ejemplo la del antropólogo inglés John Gledhill, y de otros colegas que han estado investigando en la zona, como Daniel Ernesto Gutiérrez, pues resulta que el día jueves de Corpus es cuando inicia para ellos la temporada de lluvias, ¿no? De manera que yo interpreto eso que yo le llamo la larga cuaresma, que inicia el miércoles de ceniza y termina hasta el jueves de Corpus, como una larga temporada de rogativa para pedir por las lluvias, ¿no? El jueves de Corpus hay algo muy interesante que además, mientras se está cantando en latín, un himno que se llama Pange Lingua, que es el himno eucarístico por excelencia. Mientras los cantores están cantando esto, están sonando las campanas del templo, las campanas pequeñas que tienen los cargueros de las imágenes, y al mismo tiempo las autoridades están tocando un teponasti, ¿no? Que esto me parece una metáfora de la hibridación cultural, claro, que inicia desde la llegada de los españoles, de los europeos, ¿no? Entonces para mí esa es la metáfora por excelencia de cómo se hibrida un calendario ritual y cómo sobreviven algunos elementos rituales y sonoros de una cultura preexistente, ¿no? Pues qué interesante, esto es verdaderamente muy interesante. Además, bueno, decíamos un poquito antes de que iniciáramos con el programa que Ostula es una comunidad muy poco estudiada, a la que deberíamos de voltear más. Bueno, pues es ya muy significativo que tú hayas realizado esta investigación que nos revela además justo esta fusión cultural, ¿no? Esta fusión cultural entre la cultura española y en este caso la cultura indígena, pero además de estos rasgos que tú has encontrado algunos otros elementos que sean muy relevantes para comprender, digamos, esta fusión cultural. Sí, yo creo que hablamos de una resistencia continuada de los pueblos originarios, que de repente es muy interesante. Eso lo hemos estado reflexionando últimamente con varios colegas, que hay muchas formas de resistencia y de repente uno pensaría que las comunidades en este momento concebirían lo propio como la lengua propia y como otros elementos que nosotros consideramos de origen prehispánico. Y claro, esto es totalmente cierto, pero de repente pensaríamos que para ellos elementos que vinieron de fuera en ese momento del proceso histórico
pues son algo que ellos ahora considerarían ajeno, ¿no? Sin embargo, en el caso de Ostula vemos como parte de su resistencia el seguir continuando con el canto en latín, que en realidad pues yo creo que ellos lo asumieron como una lengua ritual, que es importante, ¿no? Porque tiene que ver con eso, con el éxito de la cosecha, por lo tanto pues con la continuidad de la vida, ¿no? Además pues finalmente tiene que ver con la tierra, ¿no? Y la tierra pues implica también la noción de territorio, ¿no? Su territorio y sus recursos ha sido algo permanentemente amenazado desde la época colonial, ¿no? Que ha habido los rancheros mestizos que han querido apropiarse de la tierra. Ahora pues tenemos otras amenazas muy reales, como la presencia del narcotráfico, como la presencia de una minera que pues ha causado también ahí pues bastantes estragos, ¿no? Y para mí es muy interesante ver cómo el sistema de organización para la fiesta religiosa, para el culto, ha sido una experiencia de organización que les ha posibilitado históricamente resistir contra esas amenazas externas a su territorio, a sus recursos o a la propia vida, porque sabemos que ha habido muertos, desaparecidos en la región. Entonces esa experiencia de organización les ha permitido articularse también para defenderse ellos mismos, su territorio y sus recursos. Una de las cuestiones de las que hablábamos es su policía comunitaria, que me parece una de las más exitosas porque implica a la totalidad de la gente, ¿no? Cuando se presenta un problema, toda la comunidad se implica en la defensa de su territorio y de sus recursos, ¿no? Entonces me parece que ahí hay algo que tiene que ver con esa experiencia de organización, con incluso el hecho de cantar juntos, ¿no? El canto colectivo, que también es importante en la comunidad, es canto en español, pues ha sido un elemento de cohesión social y de identidad muy fuerte también para ellos, ¿no? Pues qué interesante todo esto que nos refieres, y sobre todo, bueno, que ellos hayan tomado la lengua latina, ¿no? Como un elemento identitario, ¿no? Que nosotros a veces pensaríamos que, como tú bien lo has mencionado, que sería lo contrario, ¿no? Pero bueno, en este caso ellos lo toman como un elemento identitario. Y bueno, siempre es un gusto y es muy interesante platicar con Antonio Ruiz Caballero. Sin embargo, bueno, también vamos a tener que ir cerrando, entonces no sé si quieras comentar o agregar algo más sobre esta publicación que está ya muy próxima a salir. Sí, es una publicación que afortunadamente he tenido la dicha de colaborar con el Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la UNAM, y que pues es una publicación que sale con el apoyo justamente del LANMO, y que además de la edición en papel y de edición digital, pues hay un micrositio en el cual se alojan las pistas de audio, de manera que pues el público, los lectores, van a tener la posibilidad de leer el libro en su versión digital o en papel y acceder a través de un código QR a este micrositio donde están alojadas las pistas, ¿no? Ese micrositio, que también fue desarrollado por el ANMO, pues también la intención es seguirlo alimentando para que contenga eventualmente incluso video y otros materiales a través de los cuales se va a poder conocer algunos aspectos de esta rica cultura de Ostula, Michoacán. Pues muchas gracias, Antonio. Estaremos muy pendientes de este material y pues también para informar, ¿no?, al público. Ya tenemos la referencia de cómo van a poder acceder a él, pero bueno, para estar informando esto, un gusto, un honor tenerte de nuevo en este programa. Y pues nada, muchas gracias, muy agradecidos por tus colaboraciones como siempre. Es un gusto. Muchas gracias, Antonio. Al contrario, muchas gracias y muchos saludos a todos. Gracias. Michoacán, honestidad y trabajo.